Bienvenidos de nuevo a su canal. Espero que la energía positiva los esté abrazando fuerte y que estén listos para zambullirnos en un tema que estoy segura, resonará en muchos corazones. Hoy, vamos a desmenuzar un drama que envuelve a uno de los galanes más codiciados de la pantalla, un nombre que evoca suspiros y pasiones, Can Yaman. Sí, mis queridísimos, ajusten sus audífonos y preparen sus palomitas porque vamos a sumergirnos en el torbellino de emociones, rumores y especulaciones que rodean al mismísimo Can Yaman y su particular visión del amor. ¿Realmente explotó como sugiere el título? ¿Qué significa esto para nosotros, los fieles seguidores de su carrera, aquellos que aún nos aferramos a la esperanza del amor verdadero, ese amor de cuento de hadas que anhelamos? Pero antes de adentrarnos en este culebrón digno de una telenovela, permítanme recordarles, como siempre, que su apoyo es el motor que impulsa este canal. Si les gusta el contenido que les ofrezco, si se sienten identificados con las historias que compartimos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y por supuesto, dejar su me gusta, que me llena de alegría y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Para comprender la magnitud de este huracán mediático, debemos retroceder un poco en el tiempo y echar un vistazo a las relaciones pasadas de Can Yaman. Como bien sabemos, su vida amorosa siempre ha sido pasto de titulares y carnada para los paparazzi. Desde su relación con la despampanante Diletta Leotta, que generó un terremoto mediático y dividió opiniones, hasta otros romances más discretos, Can Yaman siempre ha estado en el ojo del huracán. Cada movimiento, cada mirada, cada palabra ha sido analizada con lupa por los medios y por sus fans. ¿Pero por qué insisto en que explotó? ¿Qué detonó esta bomba de tiempo? En las últimas semanas han proliferado en Internet una serie de declaraciones atribuidas al actor en las que aparentemente expresa una profunda frustración con las relaciones amorosas y la imagen que se proyecta de él en los medios de comunicación. Algunas fuentes que prefieren mantenerse en el anonimato aseguran que Can está harto de ser encasillado como un simple galán de telenovela, un objeto de deseo, y que anhela relaciones más profundas, más auténticas, relaciones que trasciendan lo superficial. Otros rumores, alimentados por la voracidad de las redes sociales, apuntan a que se siente decepcionado por la banalidad y la superficialidad que a menudo encuentra en el despiadado mundo del espectáculo, un mundo donde las apariencias suelen ser más importantes que la esencia. Estas supuestas declaraciones, cuya veracidad aún está por confirmarse, han desatado un acalorado debate entre sus fans. Unos lo apoyan incondicionalmente, comprenden su necesidad de encontrar un amor genuino, un amor que lo valore por lo que es y no por lo que representa. Otros, en cambio, se sienten un poco desilusionados al ver que su ídolo, el hombre que encarna el ideal romántico, quizás no sea tan romántico como imaginaban. Y es que, seamos honestos, a todos nos gusta idealizar un poco a nuestros famosos favoritos, proyectar en ellos nuestras propias fantasías y anhelos. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este maremoto de información? ¿Dónde está la verdad? Como suele suceder con este tipo de noticias, es difícil separar la realidad de la ficción. Los medios de comunicación, en su afán por generar clics y aumentar su audiencia, a menudo exageran, manipulan o sacan de contexto las declaraciones de los famosos para crear titulares llamativos para alimentar el morbo y la controversia. Además, no olvidemos que Can Yaman es una figura pública, un personaje que está constantemente expuesto al escrutinio público, lo que hace comprensible que quiera proteger su vida privada, preservar su intimidad del ojo omnipresente de los medios. Sin embargo, lo que sí podemos inferir de todo este revuelo mediático es que Can Yaman, al igual que cualquier otra persona, está buscando el amor y la felicidad. Y eso, mis amigos, es algo que todos podemos entender. Todos hemos experimentado decepciones amorosas, todos hemos sentido la presión de las expectativas sociales, todos hemos anhelado encontrar a esa persona especial que nos complemente, que nos impulse a ser mejores y que nos haga sentir completos. Ahora bien, ¿por qué el título del vídeo proclama «Luché por nosotros, aún creo en el amor»? Porque a pesar de las posibles frustraciones y decepciones que haya experimentado, creo firmemente que Can Yaman sigue siendo un romántico empedernido, un soñador que se niega a renunciar al amor. Sus personajes en la televisión, esos galanes apasionados y entregados, sus gestos con sus fans, siempre dispuesto a brindarles una sonrisa y un momento especial, y su propia personalidad, tal como la percibimos a través de las pantallas, reflejan a una persona que cree en el poder transformador del amor. Y aunque haya momentos en los que se sienta desanimado,
abatido por las circunstancias, estoy segura de que en su corazón aún alberga la esperanza de encontrar a su alma gemela, a esa persona que lo ame incondicionalmente y con quien pueda construir un futuro juntos. Porque el amor, mis queridos, es un tema complejo, un laberinto lleno de recovecos y callejones sin salida. No es fácil encontrar a alguien que nos entienda, que nos acepte tal y como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos, que nos acompañe en nuestro camino, en las buenas y en las malas. Pero al mismo tiempo el amor es una de las experiencias más gratificantes, más enriquecedoras que podemos vivir. El amor nos da fuerza, nos inspira a perseguir nuestros sueños, nos hace sentir vivos, nos conecta con nuestra esencia y nos ayuda a superar los obstáculos que se interponen en nuestro camino. Por eso, no debemos rendirnos en nuestra búsqueda del amor verdadero. No importa cuántas veces nos hayamos tropezado, no importa cuántas veces nos hayan roto el corazón, debemos seguir creyendo en que el amor existe y que está ahí fuera esperando por nosotros, aguardando el momento oportuno para manifestarse en nuestras vidas. Y volviendo a Can Yaman, creo que su explosión, si es que realmente ocurrió, es una muestra de su autenticidad, de su vulnerabilidad. Nos demuestra que no es un robot perfecto, un ser inmaculado, sino un ser humano de carne y hueso, con sentimientos y emociones como todos nosotros. Y eso, en mi opinión, lo hace aún más atractivo, más cercano, más real. Además, creo que su mensaje implícito o explícito es importante para todos nosotros. Nos recuerda que no debemos conformarnos con relaciones superficiales, vacías, basadas en la imagen o en el interés. Nos anima a buscar conexiones más profundas, más significativas, a ser honestos con nosotros mismos y con los demás, a mostrar nuestro verdadero yo sin máscaras ni artificios, y a no perder la esperanza en el amor verdadero, ese amor que nos transforma y nos eleva. Así que si eres fan de Can Yaman, si te identificas con sus sentimientos, si has experimentado decepciones amorosas o si simplemente crees en el amor, este vídeo es para ti. Comparte tus opiniones en los comentarios, cuéntame tus experiencias amorosas, tus anhelos y tus frustraciones, y dime qué piensas de todo este drama que rodea a Can Yaman. Me encantaría leer tus comentarios y crear una comunidad donde podamos hablar abiertamente sobre el amor y las relaciones, un espacio donde podamos compartir nuestras inquietudes y apoyarnos mutuamente. Y ahora, para finalizar este extenso análisis, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Hemos hablado de las recientes declaraciones atribuidas a Can Yaman sobre su visión del amor, hemos analizado los rumores y las especulaciones que giran en torno a su vida amorosa, hemos reflexionado sobre la importancia de buscar relaciones auténticas y significativas, hemos reafirmado nuestra creencia en el poder del amor verdadero y hemos destacado la importancia de la autenticidad y la vulnerabilidad en nuestras relaciones. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya hecho reflexionar. Gracias por dedicar su tiempo a verme y escucharme. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. No olviden dejar sus comentarios sobre lo que hemos hablado hoy, me interesa mucho conocer su opinión y experiencias. Y como siempre, antes de despedirme, quiero animarlos a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan unirse a la conversación y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante y que tengan un día maravilloso. Hasta la próxima.